Mis hermanos, en el capítulo 5 de la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos que se encontraban en la iglesia, en la ciudad de Roma, el apóstol empieza en ese capítulo 5 a exponer los frutos que ahora disfrutan los cristianos al haber sido justificados delante de la presencia de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, entonces, el apóstol Pablo empieza a exponer esos frutos maravillosos que ahora el cristiano posee por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite estar justificados, aprobados delante de la presencia de Dios. La semana pasada expusimos los 2 primeros versículos de ese capítulo 5, donde el apóstol Pablo enseña que nosotros, los creyentes, ahora estamos en paz para con Dios. Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados con Dios. Y también mostraban en esos 2 primeros versículos el apóstol Pablo los frutos que surgen de estar en paz para con Dios. Una entrada constante y libre y confiada a la presencia de Dios y una certeza, una seguridad en torno a nuestra salvación, a la gloria de Dios, a entrar a su presencia en el día final, en el día del juicio. Estas verdades, enfatizábamos sin lugar a dudas, señalan la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Ahora, nos regocijábamos en ellas hace 8 días en la enseñanza y le damos gloria a Dios por tan preciosos regalos que ahora el cristiano posee. Pero al exponer estos grandiosos frutos que tiene el cristiano al haber sido justificados delante de la presencia de Dios, alguien podría llegar a pensar que la vida cristiana es un valle maravilloso de descanso y placer. Alguien podría llegar a pensar que entonces la vida cristiana es realmente algo delicioso de transitar en medio de este peregrinaje. Pero al exponer las verdades gloriosas, el apóstol Pablo no desconoce que en este peregrinaje hacia nuestra patria celestial no todo es color de rosa, no todo es color de rosa. Siempre he sido crítico, mis hermanos, de algunos eslogan o anuncios que colocan algunas iglesias cristianas afuera de sus sedes. Algunos anuncios como ¿es posible ser feliz? Ven a Cristo y olvídate de tus problemas, o ven y olvídate del dolor, como si eso fuese la vida en Cristo. La teología de la prosperidad que tanto ha impactado a iglesias, o más bien a iglesias que un día fueron iglesias, pero que ahora son reuniones de incrédulos que escuchan lo que sus seres caídos quieren escuchar. La teología de la prosperidad es un buen ejemplo de esa tendencia de presentar la fe cristiana como el medio para que no se vuelva a tener dificultades en la vida. Ahora, ese tipo de mensajes que pintan una vida sin problemas para el creyente son mentiras dichas de frente y aceptadas en aquellos que no han entendido su condición caída y la obra que Dios hace en sus existencias. Es decir, aquellos que desconocen las Escrituras, que son expertos, como muchos al día de hoy, de versículos aislados, fuera de su contexto, pero no en el mensaje pleno de cada libro de las Escrituras. Y digo esto, de que estas personas que escuchan a estos falsos maestros que tratan de enseñar una vida cristiana color de rosa, de flores, como supermanes en esta tierra, que no nos afecta nada, digo que son ignorantes de la palabra del Señor y que son expertos solo en versículos aislados, porque nadie que conozca la bendita palabra del Señor y el mensaje que ella trae puede llegar a creer lo que estos falsos maestros enseñan a sus congregaciones. Buscar a Cristo en pos de satisfacer necesidades temporales
demarca la diferencia entre un falso discípulo y un verdadero discípulo. Aquel que busca en seguir a Cristo, satisfacer necesidades temporales, muestra la diferencia de lo que es un falso discípulo de un verdadero discípulo, porque un verdadero discípulo está unido a Cristo no para satisfacer necesidades temporales, sino necesidades eternas. En un momento del ministerio del Señor Jesucristo, que lo seguían grandes multitudes, Él se voltea y les dice las siguientes palabras. Voy a leer el pasaje completo y después les doy la referencia de cuál es el pasaje. Cuando vio, pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo seguían donde fuera. Pero Jesús a esa multitud les dice lo siguiente: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Al final de este pasaje, que es Juan capítulo 6, esa gran multitud que seguía a Jesús, no por lo que era Jesús y lo que los milagros señalaban quién era Jesús, sino porque los había suplido en sus necesidades temporales. Hacia el final de ese capítulo 6, la gran mayoría ya no lo seguían. Así que entre un falso discípulo y un verdadero discípulo, una muestra que demarca quién es quién es que muchos al día de hoy, influenciados por este tipo de enseñanza fantasiosa, como si la vida cristiana fuera a entrar en un cubículo de protección de que nada malo nos va a acontecer, ese aspecto señala lo que es un falso seguidor de Cristo, alguien que busca satisfacer necesidades temporales, y un verdadero seguidor de Cristo quien busca satisfacer su necesidad eterna. Ahora, sin lugar a dudas, hay dificultades en la vida de los hombres, tanto cristianos como incrédulos, porque vivimos en un mundo caído. Cuando el hombre pecó, el mundo entero fue maldito por Dios. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado trajo muerte, hambre, enfermedades y conflicto. Tanto cristianos como no cristianos se enferman. Tanto cristianos como no cristianos sufren escasez económica. Tanto cristianos como no cristianos les llega el día de la calamidad, el día de la tribulación, el día de la desgracia. En ninguna parte de las Escrituras se promete que en este peregrinaje estaremos libres de las consecuencias de vivir en un mundo caído. En torno a lo que Pablo ha expresado al inicio del capítulo 5, donde expone las grandiosas verdades de los frutos que ahora posee el cristiano, alguien llegó a expresar lo siguiente: tan pronto como el apóstol Pablo señala la gloria de Dios como una luz que brilla a lo lejos para animar al creyente en su camino, pasa a pensar en el contraste entre esa luz en la distancia y la oscuridad que le rodea al presente. Amados hermanos y amigos aquí presentes, por ser cristianos no estamos libres de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Como muchos enseñan al día de hoy, y a muchos les encanta escuchar esas falacias, esas mentiras. Ahora, yo les quiero decir, hermanos en Cristo, que sí, por ser cristianos experimentaremos mayor hostilidad, mayor rechazo, mayor tribulación, mayor opresión de parte de los demás, de parte de un sistema guiado por Satanás, y experimentaremos esto ya que esta no es nuestra morada. Este sistema mundano no es nuestro hogar, sino que somos peregrinos en tierra extraña caminando hacia nuestra patria celestial. Así que, por el contrario, es lo que estoy expresando acá.
Muy al contrario de lo que se enseña hoy, el cristiano sufre mayores penalidades que el no creyente. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un sistema que es direccionado por Satanás y sin lugar a dudas vamos a recibir rechazo, opresión, discriminación, dolor y tribulaciones. Ahora, esto no debe ser una sorpresa para el cristiano. Esto no debe ser una sorpresa para aquel que fundamenta su verdad, no en lo que percibe, no en lo que cree en su mente, sino en la verdad que surge de las Escrituras. Quiero rápidamente mostrar lo que las Escrituras enseñan en torno a lo que es la vida del cristiano en este peregrinaje. El apóstol Juan, por ejemplo, enseña que vivimos en un mundo cuyo sistema de vida es guiado por Satanás. Él dice, el apóstol Juan dice en su primera epístola, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es un contraste tremendo en torno a quiénes somos y qué es el mundo. Somos hijos de Dios con convicciones santas que surgen de la voluntad de Dios, viviendo como peregrinos en un sistema diabólico. Ahora, sin duda, el rechazo, tribulación y opresión hacen parte de la vida cristiana. La burla, el desprecio, hace parte natural de la vida cristiana. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos más cercanos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No es ninguna sorpresa, eso lo dice en Juan 15, versículos 18 y 19. Y cuando oraba al Padre Celestial, oraba de esta manera, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, yo no soy tan inocente de pensar que todos los que estamos aquí sentados escuchando esto que acabo de decir, lo aceptan con facilidad. Seguramente alguien está allí sentado diciéndose a sí mismo, pues yo no he experimentado tal rechazo, tal opresión, tal burla, tal dolor, tal desprecio. Ahora, si es así, quiero decirte el por qué no lo has experimentado. Hay dos opciones. La primera opción es porque no eres un verdadero cristiano. La segunda opción es porque has sido negligente en tu papel como cristiano en medio de la sociedad. Acompáñame, sin perder Romanos capítulo 5, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Ese pasaje es muy importante en torno a este tema, porque el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo una verdad que ningún creyente puede evadir. ¿Cuál es esa verdad? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, si tú no has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia del apóstol Pablo, tampoco te llegará la persecución y el padecimiento, el rechazo, la burla y el menosprecio. Es por eso que allí sentado llegaste a pensar, pero eso no me ha acontecido a mí. A Pablo y a aquellos que quieren vivir de una manera digna de su llamado, del llamado de nuestra salvación, una manera que testifique a Cristo, sin dudas padecerá tribulación. Por eso Pablo dice también todos, no algunos. Pablo no dice algunos de nosotros, sino que dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Y es lógico, es claro, porque este es un sistema caído. Cuando uno presenta los valores de Cristo, es aborrecido, es rechazado. Ahora, si tú llegas a pensar como jamás pensaría un cristiano, bueno, entonces mejor no vivo una vida digna de mi salvación, una vida que testifique de Cristo. Mejor no, para no sufrir esto. Solo quiero recordarte estas palabras del Señor Jesucristo, que están en Mateo 10, escúchalas. El Señor Jesucristo dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículos 32 y 33. Así que por vivir en un mundo caído y por estar unidos a Cristo, sin duda, el cristiano padece dolor, tribulación, rechazo, opresión, burla, discriminación. Alguna vez a un famoso evangelista norteamericano, después de terminar su enseñanza, se le acercó un joven que el Señor había traído a sus pies hace muy poco tiempo. Y este joven le preguntaba a este famoso predicador: doctor, no quiero decir el apellido porque tiene algunos errores doctrinales y no quiero exaltar a ese predicador, pero le preguntaba: doctor Julano de tal, ¿es verdad que ahora que soy cristiano entonces tengo que rechazar al mundo? Ahora este hombre muy sabiamente le contestó: no, pero si tú eres un verdadero cristiano, el mundo te rechazará a ti. El mundo te rechazará a ti. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El texto que vamos a estudiar en esta mañana, en torno a la exposición del apóstol Pablo, en torno a los frutos que trae la justificación, el ser aprobados por Dios, el estar en paz para con Dios, nos van a permitir entender el sentido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a entrar en torno al texto a estudiar en esta mañana. Después de exponer el apóstol Pablo la gloriosa verdad de nuestra reconciliación con Dios, de que estamos en paz para con Dios, de que tenemos acceso continuo y libre y confiado a la entrada del Padre, de que tenemos la certeza en torno a nuestra salvación, nos gloriamos en la bendita gloria de Dios, en entrar en su presencia. El apóstol Pablo entra a mostrar que aún en medio de las dificultades de este peregrinaje, nuestra justificación no deja de dar fruto a nuestro favor en nuestra existencia. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5 quiero leer. Ya expusimos la semana pasada los dos primeros versículos. Ahora quiero entrar a exponer del versículo 3 al 5. Por eso voy a hacer énfasis en esos versículos. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo empieza en el versículo 3 diciendo: y no solo esto. Y cuando uno escucha y no solo esto, pues deben ponérsele los ojos muy grandes y los oídos muy atentos, porque lo que acaba de exponer es grandioso, es glorioso. Pero Pablo inicia diciendo: y no solo esto. Y yo lo podría parafrasear de esta forma: ¿te parece glorioso lo que acabo de señalar? La reconciliación con Dios que nos da seguridad de nuestra salvación. Pues espera, te muestro algo aún más impresionante en torno a nuestra justificación. Pablo dice en el versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esa es una expresión
muy fuerte. Eso suena muy loco. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo se exprese así? Gloriarse en las tribulaciones. ¿No es eso masoquismo? Es decir, el placer de sentir dolor. ¿Es que acaso el cristiano debe siempre tener una sonrisa en su rostro a pesar de las dificultades que está viviendo? ¿Es eso lo que quiere enseñar Pablo? Creo que muchos cristianos tristemente así lo han entendido. Como si el cristiano siempre tuviera que tener una sonrisa en su rostro, ignorando las dificultades que está viviendo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Muy bien. Bendecido para bendecir. Ese tipo de muletillas ridículas que se utilizan al día de hoy. Negar la realidad del dolor es negar la misma naturaleza humana. Es claramente que esta no es la enseñanza del apóstol Pablo aquí. La enseñanza no es que ignoren el dolor. Ahora, es llamativo que esto que acaba de expresar Pablo, que nos gloriamos en las tribulaciones, no sea una enseñanza particular del apóstol Pablo, sino que la encontremos por toda la Escritura. Por ejemplo, cuando uno va a la carta de Santiago, la carta casi que inicia diciendo lo siguiente: hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O el salmista dice: bueno me es haber sido humillado. Tenemos que hacernos preguntas en torno a lo que está regado en la Escritura, en torno a esas expresiones. Y uno tendría que preguntarse: ¿por qué Pablo, por qué el cristiano se gloria en las tribulaciones? ¿Por qué Santiago? ¿Por qué debemos gozarnos cuando estemos en diversas pruebas? ¿Por qué el salmista es bueno haber sido humillados? Pablo responde a esa pregunta en torno al pasaje que estamos estudiando. Él dice en el versículo 3 de Romanos 5: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y viene una palabra, una frase muy importante: sabiendo que. No es tratar de ignorar la dificultad, la tribulación, el dolor, el rechazo. Es saber algo en torno a ella. Pablo entra a exponer por qué afirma algo tan impactante, algo tan contrastante, algo tan difícil de aceptar en la vida de un hombre. La expresión sabiendo que es fundamental en esta exposición. Tanto Pablo como Santiago como el salmista sabían algo. Pueden llegarse a expresar como se expresan porque por medio de la fe que posee el creyente por la obra del Espíritu Santo, por medio de la fe en la obra de justificación lograda por Cristo, estar aprobados por Dios, estar en paz con Él. Saben, tanto Pablo como Santiago, como el salmista, como los cristianos, saben que las tribulaciones que el cristiano padece tiene un propósito. Un propósito por parte de aquel que controla todo lo que acontece en el universo. Un propósito de un Dios que es bueno y que es todopoderoso. El propósito glorioso de recobrar la imagen que se perdió por el pecado. El propósito glorioso de ser como Jesucristo. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Lógicamente, sin perder Romanos 5. Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, esto ha sido tan mal utilizado. Los expertos de versículos aislados, que es la iglesia cristiana de hoy, toman este pasaje para enseñarles a las personas que somos como superhéroes, que nada malo nos va a pasar. Porque dicen: mira, la palabra del Señor dice lo siguiente, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y las personas dicen: ¡oh, qué bueno! ¡Qué maravilloso! Pensando entonces que nada malo les va a acontecer. Eso no es lo que está enseñando la Escritura. Sigamos leyendo. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios en torno a nuestra existencia? Les quiero tirar por el piso este pensamiento si alguien lo tiene. El propósito de Dios no es que tú seas feliz. Ese no es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Lea el versículo que sigue, el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito. ¿Cuál? El propósito de Dios es formar en nuestro ser un ser caído, la imagen de Cristo. Y en medio de ese propósito, el dolor, la aflicción, es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Dios utiliza la aflicción y la opresión que el cristiano padece en su peregrinaje para formar cada vez más en ellos la imagen de Cristo en su ser. Por eso se gloria en las tribulaciones. Por eso Santiago dice que estemos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Por eso el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Ahora, como tenemos una mente muy temporal y muy carnal, diabólica y caída, cuando expresamos esta herramienta de Dios no nos gusta para nada, pero nos olvidamos de a dónde nos lleva. Ahora yo quiero que quites por un momento lo temporal y te enfoques en lo eterno. Y lo eterno es ser como Cristo. Y sin dudas en esto nos gloriamos. ¿Te imaginas hacia dónde nos dirige Dios? ¿Qué está haciendo Dios con nuestra existencia versus lo temporal, con lo eterno, ser como Cristo? Sin lugar a dudas el cristiano se gloria en esa verdad. Ahora, es fundamental conocer esta verdad. Ese sabiendo que señala que en medio de la tribulación el cristiano debe levantar entonces su mirada por encima de la situación que está viviendo y entender el resultado que en su existencia está aconteciendo. ¿Para qué nos enseña Pablo esto? ¿Por qué nos enseña Pablo esto? Porque él quiere mostrar lo que debe suceder en la vida de un cristiano cuando la tribulación, el dolor, la circunstancia difícil llegue a la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar no nuestra mirada en lo temporal, sino en aquello que está formando Dios en nuestro ser. Lo que vive el cristiano no es un sinsentido, no es un despropósito. Debemos entender que el gloriarnos no se centra en el dolor, sino que en entender que esas circunstancias producen en aquel que está en paz para con Dios, que ha sido justificado, que tiene entrada a su presencia y que vive bajo la expectativa de la eternidad, el fruto que produce tal situación. Ahora, esa combinación de convicciones, de verdades, de que estamos en las manos de un Dios que todo lo controla, un Dios bueno, un Dios todopoderoso, que estamos en paz con Él, que tenemos entrada a su presencia, que estamos seguros de nuestra salvación. Eso en torno a las dificultades, pues Pablo quiere que sepamos que esa combinación lo que deben hacer es impulsarnos a nosotros en pos del resultado, en pos del crecimiento de nuestro ser, en pos del crecimiento en nuestra santidad. Y eso es precisamente lo que Pablo entonces empieza a exponer a continuación. Volvamos a leer el versículo 3 y leamos el versículo 4. Pablo va a exponer el proceso y lo que produce dicho proceso. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miremos ese proceso que expone el apóstol Pablo. El cristiano, al llegar la aflicción, el rechazo, la burla, la tribulación, la desgracia, sabe a quién recurrir. El cristiano, cuando llega la dificultad, sabe a quién recurrir. Ahora, yo sé que por la tosudez se demora a veces el cristiano en recurrir a quien tiene que recurrir. Pero el cristiano cada vez más sabe a quién recurrir cuando el difícil momento llega.
El cristiano cada vez confía menos en sí mismo, porque cada vez es más pleno consciente de su condición. Ahora, recurre a Dios, se sabe que está en paz con Él y entra a su presencia continuamente por medio de la oración. Sabe que tiene un intercesor al lado del Padre y espera la respuesta divina. La fe le permite ser paciente porque sabe que Dios tiene un propósito con lo que está viviendo. El apóstol Juan decía que nosotros los creyentes vencemos al mundo por medio de un arma fabulosa, poderosa. Estoy parafraseando lo que dice Juan: nuestra fe. Y todo este proceso que acabo de señalar se basa en lo que convencido creemos, que tenemos entrada a Dios, que recurrimos a Él en oración, que tenemos un intercesor constante a nuestro favor. Y esa fe y ese proceso hace que en esa paciencia, en esa espera, nosotros podamos esperar la respuesta de Dios. Su fe le permite estar seguro de que Dios responderá. El estado de dependencia y humillación ante Dios, mis hermanos, es el mejor estado del hombre. Voy a volverlo a repetir. El estado de dependencia y humillación ante Dios es el mejor estado del hombre. Muchas veces en ese proceso de la aflicción, la tribulación sigue. Pero ha sucedido algo en nuestro ser. Hemos madurado. A pesar de la situación, Dios nos da la capacidad de tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. En medio de ese proceso, tal vez, según la soberanía y propósitos divinos, tal vez la tribulación permanezca. Pero nosotros no permanecemos en el mismo estado. Algo ha sucedido en nuestro ser. Dios nos da paz. Pablo dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y precisamente eso que acabo de leer en Filipenses 4 es el proceso que Pablo describe, diciendo lo que viene después de la paciencia. Él dice, y Reina Valera traduce, que la paciencia, dice, produce prueba. Eso es lo que traduce Reina Valera. Ahora, no es una traducción muy acertada lo que hace Reina Valera. Más bien debería traducirse lo que la paciencia produce. El resultado de ese proceso es un carácter probado, un carácter más maduro. La palabra que Reina Valera traduce como prueba es la palabra griega dokimé. Y dokimé era la palabra que se utilizaba cuando un metal había pasado por el fuego y había quedado limpio de todas sus impurezas. Un metal que ahora era más puro. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en torno a lo que produce ese proceso de paciencia. No quedamos en un estado igual. Pablo utiliza la imagen del metal cuando es metido en el fuego, como el oro, por ejemplo, y que todas las impurezas quedan atrás y solo queda el oro. Sale en una condición mejor, más pura. Un carácter probado es una mejor traducción. Ahora, la Escritura continuamente describe que este es el proceso que Dios hace con los suyos para llevarlos al nivel que Él los quiere llevar, a la madurez que Él los quiere llevar, a la santidad que Él los quiere llevar. Por favor, voy a leerles, no hay necesidad que vayan. Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice, el profeta Zacarías, Dios por medio del profeta Zacarías dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, podemos ilustrar este proceso y su resultado en la misma vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que recibió revelaciones más allá del permiso de poder publicar lo que le fue revelado. Él lo dice en 2 Corintios. Él recibió revelaciones, el apóstol Pablo, más allá de lo que podía expresar. Ahora, el apóstol Pablo era un ser pecador como todos los hombres. Y esas revelaciones, esa capacidad que Dios le dio, podían haberlo llevado a enorgullecerse. Pero Dios, con este proceso de la aflicción que utiliza para purificarnos, lo llevó a una mejor condición. ¿Cuál? Un ser más consciente cada vez de que la mejor posición es estar humillado delante de Dios. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 12 y miremos ese proceso en la vida del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 en adelante. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual, mira el proceso, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Y Pablo entonces ya es otro ser más maduro, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Sin lugar a dudas, la fe cristiana no es para un hombre natural, porque un hombre natural no puede gozarse de estas verdades. Sin lugar a dudas, Pablo salió más limpio del horno de la aflicción, y en eso él se gloriaba. Así que entendemos ya el por qué el apóstol Pablo y Santiago y el salmista pueden decir que se glorían en medio de sus tribulaciones, y el verdadero creyente también. Y quiero hacer un punto de resumen acá, porque el verdadero creyente sabe que esto es temporal y que este es un sistema caído. Y cuando llega la tribulación, entonces él levanta su mirada a lo eterno y en eso se enfoca, sabiendo lo que está haciendo Dios en medio de su situación. El cristiano es consciente que hay un propósito en medio de las dificultades. El comentarista bíblico Camfriel dice que el cristiano es como si tuviese un regocijarse en ellas, como en aquello a lo cual Dios nos somete como parte de la disciplina mediante la cual nos enseña a esperar pacientemente su liberación. Así que podemos expresar, donde Dios mantiene la fe, la aflicción produce perseverancia y el fruto de un carácter más como el de Cristo. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Pedro, en ese pasaje, viene hablando de la seguridad de la salvación, así como Pablo viene hablando de la seguridad de la salvación. Y Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, a la iglesia, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En que somos guardados mediante la fe. Es decir, tenemos seguridad de salvación. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una buena ilustración en torno a cómo el creyente debe levantar su mirada, pasando lo temporal, la situación, y fijarla en lo que se está produciendo. Es una ilustración de un atleta, de un deportista. Te voy a leer lo siguiente. El atleta se regocija en la sección de práctica. ¿Quiénes van aquí a un gimnasio? Levanten su mano.
Cuando uno va a un gimnasio, o a mí me acontece, uno no va diciendo, ay, qué rico sentir dolor. El atleta se regocija en la sección de práctica, corre, levanta pesas al punto del dolor, pero todo el tiempo sus ojos están puestos en el resultado, en la competencia. Se gozan no en el disfrute de la presión, del dolor, sino en saber que sus músculos son cada vez más fuertes y que los hace más aptos para triunfar. Pues el punto es igual en torno a la vida cristiana. El cristiano no se goza por el hecho de estar viviendo una situación difícil, pero el cristiano sabe lo que la situación difícil está produciendo en su ser, y en eso se goza. Y en eso se goza. Recordaba, por medio de esa ilustración, un lema que hay en el mundo del fisicoculturismo. El lema es: no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. El fisicoculturista, cuando está levantando peso, después de algunas repeticiones, sus músculos arden, duelen. Él no disfruta ese dolor, pero disfruta el resultado que tendrá ese dolor. El fruto de las tribulaciones en la vida de aquel que ha sido justificado por Dios es el carácter probado, el carácter cada vez más maduro en torno al propósito divino. Pero si esto fuera poco, Pablo sigue ampliando un resultado complementario que tiene este proceso. Y ese resultado complementario que Pablo expone es lo que está al final del versículo 4, es una esperanza cada vez más involucrada en nuestra existencia. Mira lo que dice hasta el final del versículo 4 de Romanos 5. Dice, y la prueba, es decir, el carácter probado, produce esperanza. Esperanza. Pablo retorna hacia el final del capítulo 2 otra vez con esta palabra, y lo que ella indica, esperanza. Pablo retorna a la expresión final del versículo 2 que se centra en lo eterno, en nuestra patria celestial, en nuestro encuentro con Cristo, en aquel día. Y lo que está indicando Pablo es que el carácter cada vez más maduro, más santificado, más como Cristo, produce en nuestro ser que la esperanza de la eternidad se arraigue con mayor potencia en nuestro ser. Levanta nuestra mirada hacia lo eterno, y sin dudas en eso hay que gloriarse. En ese resultado debemos regocijarnos. Mis hermanos, si el cristiano no vive este peregrinaje con la vida levantada en lo eterno, es el hombre más digno de lástima. Porque hay muchos cristianos que esperan mucho en esta vida, pero yo te voy a decir lo que trae esta vida. Esta vida trae dolor, decepciones, muerte, conflictos, insatisfacciones. Así que si el cristiano camina este peregrinaje teniendo su esperanza en Cristo, en cómo resuelva sus situaciones temporales, déjame decirte, eres el hombre más digno de lástima, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Eres, capítulo 15, versículo 19, es el hombre más digno de lástima si solamente esperas en Cristo en esta vida. Porque nosotros, el cristiano, debe levantar su mirada hacia lo eterno, porque allá es donde está nuestra realidad. Mis hermanos, el gran problema es que nuestra naturaleza caída nos tiende a bajar nuestra mirada. Somos por naturaleza ciegos en torno a lo eterno. Nos centramos en lo temporal, en eso pensamos, nos levantamos pensando en lo temporal, cómo resolver lo temporal. Ese es mi pensamiento, cómo resuelvo esta situación, cómo resuelvo esta otra situación. ¡Qué ciegos somos! No sé si tú hayas tenido testimonios de hombres que en medio de una ofuscación por una deuda, por alguna situación, de un momento a otro, y allí quedó el problema. Es como el rico insensato que cuenta el Evangelio de Lucas. Señor, he trabajado mucho, me he esforzado toda la vida, ahora tengo mucho a tal punto de que tengo que ampliar el lugar donde voy a guardar mis riquezas. Ahora sí tengo la oportunidad de decirle, alma, tranquilízate, descansa. Y la parábola dice que se le apareció un enviado de Dios y le dijo, insensato, torpe, bruto, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Los hombres
Por nuestra condición caída, entonces tendemos a bajar nuestra mirada. Por eso es necesario que Dios la levante. Y la levanta a través de una herramienta poderosa en sus manos: la tribulación. El apóstol Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si ves el peligro. ¿Por qué peligro, pastor? Porque yo te aseguro que tú amas muchas cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, sin duda, mis hermanos, y aunque no queramos expresarlo, necesitamos que Dios sacuda nuestro ser y haga que nuestra mirada se enfoque en lo que permanece para siempre. Voy a volverlo a leer, aunque sé que no gusta. Algunos se taparán los oídos, como si tapándose los oídos evitaran que Dios en su soberanía haga lo que quiera hacer. Necesitamos que Dios sacuda nuestro ser y haga que nuestra mirada se enfoque en lo que permanece para siempre. C.S. Lewis decía lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres. Cuando todo va bien, mis hermanos, tu pensamiento de Dios es muy chiquito. Te lo aseguro. Tú dices: gracias Dios por lo que recibí, pero después, muy poco. C.S. Lewis decía: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Cuánto necesitamos que nuestra mirada esté levantada en lo eterno? ¿Sabes por qué? Pues es allí en lo eterno que está nuestra realidad. Con otras palabras, cristiano, si tú estás buscando tu gozo y satisfacción en lo temporal, no la vas a encontrar. Pero si tu gozo está en aquel día, caminarás con potencia en pos de aquel día. Pablo decía en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo repite: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué tanto énfasis en que levantemos nuestra mirada? ¿Por qué? Dice Pablo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. No se manifiesta algo muy glorioso en mi vida, ¿cierto? No se manifiesta. ¿Sabes por qué? Porque es que mi gloria se manifestará en aquel día. Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué dura es la existencia para el cristiano que no entiende esto. Es una continua insatisfacción. Qué terrible es que un cristiano esté insatisfecho. Yo te voy a decir por qué. Porque no has levantado su mirada a lo eterno y todavía sigue viviendo esta vida creyendo que aquí va a encontrar satisfacción. Es por eso que el cristiano se gloría en las tribulaciones. No solo porque sabe que ella lo llevará a tener un carácter más como Cristo, sino porque le permite cada vez más centrarse en lo de mayor peso, no en lo temporal, sino en lo eterno. Mis hermanos, vivimos en el mundo occidental y aunque vivimos en un país tercermundista con un gran problema económico por la corrupción, este mundo occidental está marcado por estar lleno de placeres efímeros y vanos. Y el cristiano se adormece o desvincula su deseo de lo eterno. John MacArthur cuenta que alguna vez fue a enseñar a un país muy pobre del África, musulmán. Es decir, esa combinación de pobreza y siendo musulmán para un cristiano, las situaciones llegaban no solo por su fe, sino también por la condición de pobreza de tal país. Él fue a enseñar allí a una iglesia y estaba enseñando la clase de eclesiología, la doctrina de la iglesia. Llevaba 3 días enseñando hasta que alguien levantó la mano y le dijo: Pastor MacArthur, ¿cuándo va a llegar lo bueno?
Y MacArthur se sintió contrariado. ¿Cómo así que lo bueno? Si él estaba colocando todo de sí en torno a lo que estaba enseñando. Pero él le preguntó, ¿cómo así lo bueno? Y le dijo, sí, lo bueno. La parte que se habla de nuestra herencia celestial, de la gloria, de lo eterno. Y lo que muestra eso, y lo que enseñaba MacArthur en torno a esa experiencia, es cómo los occidentales tenemos nuestra mirada tan baja en torno a lo eterno, pero aquellos que sufren constantemente tienen una esperanza en lo verdadero. Yo no sé si tú te has puesto a imaginar lo eterno versus lo temporal. ¿Cuánto viviremos en esta tierra? ¿100 años? Es una vida longeva. Pero 100 años versus lo eterno no es nada. Y nosotros somos tan brutos que nos centramos en lo que no es nada. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18. Mira cómo Pablo expresa en 2 Corintios 4, 17 al 18 este mismo resultado de la aflicción. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, y es leve y es momentánea porque nuestra vida es muy temporal, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que hay un contraste entre lo temporal y lo eterno. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, necesitamos que Dios nos levante la mirada. Y Dios lo hace. Tápate los oídos si no quieres escuchar, pero Dios lo hace a través de las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Pero aún hay algo más de lo que expresa Pablo. ¡Qué riquezas en estos pocos versículos! En la bendita bondad de Dios. El cristiano se gloria en sus tribulaciones, no solo porque sabe el fruto que produce en su ser, un carácter más como el de Cristo que le permite vivir con la mirada colocada en lo eterno, en lo que permanece, sino porque también se le ha prometido recompensas gloriosas. Mira el versículo 5, el inicio de Romanos 5. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo. Nuestra certeza, nuestra esperanza, al contrario, en vez de ser nuestra vergüenza, es nuestro orgullo. Pablo utiliza aquí una forma retórica, gramatical, que se llama el litote, donde expresa negativamente lo que quiere expresar en manera positiva. Cuando él dice, y la esperanza no avergüenza, lo que está diciendo es que la esperanza es nuestro orgullo. Hay personas que viven sin esperanzas. Hay otros que viven bajo esperanzas ilusorias. Pero el cristiano vive bajo una que no avergüenza, una que no decepciona. Ahora, la Escritura está en muchos lugares llena de señalamientos en torno a las recompensas que recibiremos en lo eterno. Ahora, muchas personas que son más espirituales que Dios, no les gusta ese concepto. Dicen, no, espérate, yo quiero vivir mi vida única y exclusivamente en torno a una respuesta de amor a Dios. Pero resulta que la Escritura también coloca unos motivantes. Pero ¿dónde están los resultados de ese motivante? En la eternidad, en lo eterno. En su bendita misericordia, Dios nos promete gloriosas recompensas eternas, y estas sin duda se convierten en un aliciente para nuestra vida. Ahora, alguien dice, no, espérate, yo sigo en mi concepto de que lo que impulsa única y exclusivamente mi vida es una respuesta de amor a Dios. Y eso es correcto. Ese es el principal motivante. Pero la Escritura nos motiva a través de llegar a las recompensas eternas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, vayamos todos allá, se nos coloca de ejemplo al mismo Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y el autor de Hebreos dice que en este peregrinaje debemos caminar así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos dice que hizo él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué se le prometió a Jesús? ¿Y quién le prometió? El Padre le prometió un pueblo. Y él, puesto sus ojos en ese gozo, menospreció el dolor. Algo llamó a esto el gozo escatológico, es decir, el gozo de ese día que ya podemos saborear, aunque sea solo en parte en el presente. Es decir, se convierte en un motivante también entender que nuestra esperanza no nos avergüenza, sino que nuestra esperanza es nuestra gloria. El Señor Jesucristo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Señor Jesucristo, ¿cómo así que bienaventurados? ¿Cómo así que dichosos? Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor Jesucristo, puesto que vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso el cristiano se gloría, se goza en sus tribulaciones, no porque sea un masoquista que disfruta el dolor, sino porque ve más allá de la situación, ve lo que se produce en nuestro carácter, que nos lleva a paladear nuestros galardones eternos. Y esto tiene grandes implicaciones en la forma en que vivimos este peregrinaje. Pues solamente los que dirigen todo su ser hacia el cielo sufrirán su fe en el presente. Solo los que dirigen su mirada hacia el cielo sufrirán su fe en el presente. Aquellos que no tienen este gozo anticipado se centran en el presente y evitan el sufrimiento por Cristo, porque esto les costaría todo lo que han invertido en sí mismos. Tristemente es común encontrarse con esos cristianos incógnitos en todo lado. Soy cristiano, pero nadie más lo sabe. En el trabajo, soy cristiano, pero 2 o 3 lo saben, porque les da temor perder su estatus, sus amistades, que los señalen como ridículos, como ovejas a las cuales les han lavado el cerebro. Los verdaderos creyentes de todos los tiempos han mirado siempre hacia la gloria eterna. Escúchame y coloquemos de ejemplo a Moisés. Dice el autor de Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vivir anhelando aquello que está por venir, que ciertísimamente está por venir, es muy poderoso. Juan dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién puede derrotar la fe del cristiano? Lo temporal no lo podrá mover. Cuando uno era niño, y es más, tristemente, aún al día de hoy, acontece, uno se motiva con aquello que está por llegar material. Anhela aquello que ha podido adquirir. Y eso es un motivante y alegra el corazón. Y esos días nos levantamos gozosos por aquello que está por llegar, que hemos podido adquirir. Pero llega y ya no hay tal gozo. Realmente no llenaba la expectativa de gozo que tengo en mi ser. Pero Pablo dice que nuestra esperanza no avergüenza. Por el contrario, ahora anhelamos la eternidad, pero cuando la recibamos el gozo será más espléndido. Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O como enfatizamos la semana pasada por medio del apóstol Pablo: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse.
Mis hermanos, la tribulación para el cristiano no es el oscuro túnel sin sentido que el dolor trae, sino que su fe le permite saber que Dios está haciendo algo glorioso en nuestro ser, en nuestro carácter, que hará que crezcamos y anhelemos con mayor potencia lo que es permanente, lo que es eterno. Recordemos que toda esta sección tiene un propósito: decirle al cristiano: tu salvación es segura. Tan segura que en la tribulación te podrán alejar de la mano de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya sabemos en qué sentido somos más que vencedores, ¿no? ¿Seguro? A veces me queda la preocupación que todavía alguien diga: sí, somos más que vencedores porque vamos a aplastar la situación que viene y vamos a lograr obtener lo que nuestro corazón desea. ¡No! Somos más que vencedores porque ni siquiera la tribulación te puede separar del amor de Cristo. ¡Jamás! Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué es importante? Y yo voy finalizando en torno a este punto que Pablo ha tocado del versículo 3 al 5. Que esta potencia, que ni siquiera la tribulación puede mover la vida de un cristiano, que ni siquiera la tribulación deja de dar fruto en la vida de un creyente, sino por el contrario lo da, se da solo en aquellos que saben que han sido justificados, han sido aprobados delante de Dios, no por algo que ellos hagan, sino por la obra de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que creen que son aprobados por Dios por algo que ellos hagan, ¿cómo imaginas tú que perciben las tribulaciones de su vida? Esta potencia que está del versículo 3 al 5, no la va a vivir aquel cristiano, que son la gran mayoría de hoy en día, que piensa que son aprobados por Dios por medio de lo que ellos hacen, por sus obras, por lo bueno o malo que sean. No. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a percibir ellos la dificultad? Lo van a percibir de esta manera: Dios me está castigando por aquello que no he logrado hacer en mi vida. Y en vez de acercarlo a Dios, las tribulaciones lo que hacen es alejarlos de Dios. Para el cristiano, en ningún caso la tribulación o el dolor tienen como propósito un castigo, ni aun en aquellas cosas que esto viven por nuestro pecar. Dios ya derramó en Cristo toda su ira sobre nuestros pecados. Él es nuestro Padre y nos disciplina en pos de que crezcamos y caminemos en santidad. El autor de Hebreos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después daba fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, mis hermanos, como todo en la vida del cristiano, esa potencia que poseemos, que ni las tribulaciones pueden destruir nuestra relación con Dios, se debe no a algo natural dentro del ser del hombre, sino a la acción de Dios en el creyente por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que termina diciendo Pablo en el versículo 5. Leámoslo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que el amor de Dios escucha. Para aquellos que todavía tienen en su concepto, se puede perder la salvación. Pablo dice que el amor nos fue dado, el amor de Dios ha sido derramado, no un poquito, ha sido derramado plenamente, ha sido derramado en nuestros corazones. Aquel que es el que reparte los dones divinos, el Espíritu de Dios, es el mismo don que se le ha dado al creyente. El Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación.
¿cómo alguien puede dudar de su salvación? Si esas son las arras, la cuota inicial, la muestra de lo que es nuestra salvación, ¿cómo alguien puede dudar de su salvación? Sin dudas, mis hermanos, y con esto finalizo, nuestra salvación es segura. Dios produce frutos en nuestro ser, aún en medio de la aflicción. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos.